a más de 3.000 el número de muertos en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio. Los equipos de rescate siguen trabajando con pocos recursos y la iglesia dedica una jornada de oración por las víctimas. En esa medallita, esa fue la que me salvó. Un sobreviviente de los terremotos en Venezuela atribuye su salvación a un milagro de la medalla milagrosa. El gobierno de Nicaragua asegura haber liberado al obispo de la diócesis de Estelí, Abelardo Mata, tras un interrogatorio. Nicaragüenses en el exilio dudan de la palabra de la dictadura de Daniel Ortega. En el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el Papa León XIV recibe la Medalla de la Libertad 2026 por su promoción mundial de la libertad religiosa y la dignidad humana. Es el primer pontífice al que se concede esta distinción. León XIV renueva en la isla de Lampedusa el llamado de su antecesor, el Papa Francisco, para que el mundo nunca se vuelva indiferente ante quienes se ven obligados a abandonar su hogar. Hola queridos amigos, hola, iniciamos la semana informativa. Así, Natalie, qué gusto como siempre iniciarla contigo, con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el día de Santa María Goretti empezamos las noticias desde Venezuela, donde los terremotos del 24 de junio dejan innumerables historias de dolor, pero también otras de solidaridad heroica y de fe en Dios que sirve para sostenerse y seguir adelante en un país muy golpeado, pero confiado en un porvenir brillante, lleno de prosperidad y esperanza. Nuestro corresponsal Andrés Enrique nos relata una de esas historias. Esto es lo que quedó del Hotel Chipis Beach en Playa Grande, uno de los tantos vecindarios devastados por los dos terremotos que azotaron Caracas y La Guaira el pasado miércoles 24 de junio. En el último piso, a las 6:05 de la tarde, Camar Galíndez se encontraba en el gimnasio del hotel al que asistía diariamente. De repente, un violentísimo estruendo que movió las pesadas máquinas como un papel y sembró angustia y desconcierto. El piso se parte y inmediatamente lo que veo es como medio edificio se va como inclinado hacia adelante y la parte del edificio donde yo estaba se desploma en vertical. Pues yo sentí el vacío en los pies y lo siguiente fue ya estar atrapado en los escombros. Bueno, en lo personal, yo lo que hice fue ver una pared que tenía cerca y recuerdo haber pensado en el Cristo de la Misericordia. O sea, y pedir, Señor, ten misericordia. Ya. O sea, Cristo, ten misericordia, y ya lo siguiente fue sentir cómo el edificio se desplomaba, porque yo decía que con ese movimiento tan brusco, yo decía, esto se va a caer, y efectivamente se cayó. Camar nunca perdió el conocimiento. Dice haber sentido cada golpe, pero que ante la impresión y el miedo, las sensaciones físicas quedan en segundo plano. Pasó la confusión del colapso y se dio cuenta de que estaba vivo, pero con el cuerpo completamente aprisionado por una gigantesca viga de metal. Su cabeza no quedó sepultada. Mucha desesperación, mucho miedo, y luego, bueno, pedí calma. En la manera en que yo caí, yo quedé viendo al cielo. Yo estaba, o sea, mi cabeza estaba al aire libre, rodeada de muchos escombros, pero yo lograba ver el cielo. Entonces, bueno, lo que hice fue rezar mucho. Decía, bueno, papá Dios, sácame de aquí, ayúdame a salir de aquí. Dame calma, fue lo primero que pedí. Dame calma y dime qué tengo que hacer. Como pudo, hizo señales pidiendo auxilio. Asegura no tener noción de cuánto tiempo estuvo bajo los escombros, pero sabe que se le hizo eterno. Finalmente, después de pocos minutos o de una eternidad, un hombre que había subido la montaña de escombros lo ayudó a liberarse. Bajó del edificio colapsado por sus propios medios, providencialmente solo con un brazo fracturado. Camar asegura que haber sobrevivido es un milagro, el cual atribuye a la Virgen de la Medalla Milagrosa, de quien siempre ha sido devoto. Yo usaba una cadenita con un crucifijo y siempre en el broche, históricamente, he usado una medallita de la Medalla Milagrosa, una medallita de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Entre las cosas que a mí se me pierden, además de los lentes, no sé cuánto, se me rompió esa cadena, pero por supuesto yo no me había dado ni cuenta en ningún momento. De camino a su residencia, también completamente destruida, un par de jóvenes ayudaron a Camar con los primeros auxilios.
En ese momento se da cuenta de uno de esos pequeños milagros que pueden pasar desapercibidos para el corazón inexperto, pero que guardan un profundo significado para quien tiene una fe sincera. Ella arregla el tema de proporcionarme los primeros auxilios y para eso tenía que quitarme el reloj. Cuando el muchacho que la estaba ayudando me quita el reloj, yo le digo, si quieres guárdamelo en este bolsillo. Yo tenía un short que tenía un cierrecito muy débil ahí, muy chiquitico, casi que decorativo. Y cuando el muchacho, cuando yo veo así que para que indicarle cuál era el short, no me preguntes de dónde, no me preguntes cómo, estaba engarzada un pedacito de la cadena y la medalla de la Virgen Milagrosa. Por supuesto le dije al niño, bueno, digo niño, de repente era un muchacho de 20 y tantos, no sé, le digo al chico, por favor, guárdame también esa medallita, que esa fue la que me salvó. No tengo la menor duda, absolutamente. Muchas personas no lograron salir de los restos del hotel. Miles perdieron la vida en segundos en toda La Guaira. Para Camar Galíndez, haber sobrevivido es obra de la misericordia de Dios, que escuchó sus súplicas en todo momento y le concedió lo que pedía por una razón que aún desconoce. En la mayor adversidad, empiezas a verlo en lo más básico, porque lo más básico se convierte en imposible. Cuando lo básico es imposible y lo logras, y se logra y se alcanza, tú dices, solo Dios puede lograr. Y hay un Dios que se ocupa de ti en ese momento, de lo que tú le estás pidiendo, de lo que tú necesitas, de liberarte un brazo, de que te acuerdes de Él dejándote una medallita guindada en un pantalón. Al final de eso tú dices, tengo el mayor don que me dio Papá Dios, que es la vida. Hoy Camar se siente muy agradecido por estar vivo. Para él y para toda Venezuela, lo ocurrido es un recordatorio de humildad, de saber que lo que se tiene viene de la voluntad y la misericordia de Dios, que no abandona a su pueblo, que no abandona a los venezolanos, especialmente en los tiempos de más sufrimiento. En La Guaira, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Y ahora entramos en conexión con nuestro corresponsal en Caracas, Andrés Enríquez. Andrés, gracias por acompañarnos. Dinos, por favor, ¿cuál es la última actualización oficial sobre la emergencia? Bueno, las últimas cifras compartidas por el régimen interino de Delcy Rodríguez hablan de 3.342 muertos y casi 17.000 personas heridas producto del doblete sísmico que sufrió Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. Hay que recordar que estas son cifras que se van actualizando momento a momento y que además el gobierno no ha dado cifras aún de desaparecidos, pero estimaciones de organizaciones independientes pues hablan de decenas de miles de personas. Este fin de semana también tú has participado en los rescates en La Guaira, ¿no? La zona con el mayor número de afectados. ¿Cómo puedes describir esos momentos? Bueno, sí, estuve en La Guaira colaborando de diversas maneras en los centros de acopio, en los centros de donaciones. La verdad es que la situación es de devastación total. Son muy pocos los edificios en La Guaira que no hayan sufrido daños considerables en su estructura o que no hayan colapsado por completo. A eso se suma pues una situación de servicios públicos que ya de por sí era muy precaria en la ciudad antes de los terremotos y que ahora también ha colapsado, y eso afecta terriblemente a las personas que quedaron sin hogar, que están viviendo en carpas en el medio de la calle, y también a los cuerpos de seguridad y de rescate que, como ya había comentado aquí la semana pasada, pues están trabajando lamentablemente con muy pocos recursos, casi con las uñas, para lograr rescatar y salvar a la mayor cantidad de personas. Andrés, y además el domingo último Venezuela también conmemoró el Día de su Independencia de España en medio de esto, ¿no? ¿Cómo se vivió esa fecha? Bueno, realmente se vivió en medio del luto nacional. La Arquidiócesis de Caracas y los obispos de Venezuela convocaron este domingo a una jornada de oración especial por las víctimas. De hecho, en todas las misas del país se rezó especialmente por las personas que perdieron la vida producto de estos terremotos. Hay que recordar, esto me parece un detalle importante en la Declaración de Independencia, pero primero el documento comienza en el nombre de Dios Todopoderoso y también se ratifica a los padres fundadores del país.
ratificaron que defendían la santa, católica y apostólica religión de Jesucristo. Entonces, bueno, es un momento también para que Venezuela entera vuelva y retome a sus raíces católicas, sus raíces cristianas, y podamos también a partir de esto sortear la emergencia y poder salir adelante. Gracias, Andrés, por la información. Muchísimas gracias. El fin de semana, el Ministerio del Interior de Nicaragua informó que el obispo emérito de la diócesis de Estelí, Abelardo Mata, fue liberado tras ser detenido por la policía en 2 oportunidades, el 29 y 30 de junio, mientras se atendía en una clínica. El suceso ocurrió un día después de haber celebrado una misa en la que pidió rezar por la iglesia perseguida en Nicaragua, reporta Ciprensa. El texto señala que Monseñor Mata, obispo salesiano de 80 años, fue sometido a un interrogatorio sobre el origen de propiedades y vínculos familiares que no coinciden con su condición sacerdotal. Agregan que tras ello regresó a su casa, donde permanece en perfectas condiciones, aseguraron. El texto no precisa a qué propiedades o vínculos se refiere. El comunicado señala además que el obispo Mata reconoce que en todo momento fue tratado con respeto y consideración. El obispo Abelardo Mata dirigió la diócesis de Estelí durante más de 3 décadas. El padre Nil de Jesús Hernández, sacerdote nicaragüense exiliado en Iowa, Estados Unidos, está en conexión a esta hora para ampliar esta información. Padre Hernández, bienvenido a EWTN Noticias. Padre, ¿qué información tiene usted sobre la situación del obispo Mata? ¿Está realmente libre, como dicen las autoridades nicaragüenses? Bueno, libre en sí no diríamos. El sábado, pues él fue dado con libertad condicional. Según el comunicado que ellos mismos sacaron, ellos mismos se están incriminando de que sí fue secuestrado porque fue capturado el día viernes y entonces no sabíamos dónde estaba él. Y entonces el comunicado dice de que estuvo en investigación y en sí lo que a él le dan a casa por cárcel y ahí va a tener constante vigilancia. No sabemos si él va a tener atención médica o quién va a estarle pasando medicamentos si él necesita, porque sabemos de que él tiene problemas de salud. Ellos dicen de que él estaba totalmente bien, eso es lo que dice el comunicado, pero sabemos de que este régimen miente en todo. Padre, y según el Ministerio del Interior, investigan al obispo por propiedades y vínculos familiares que no coinciden con la condición económica del obispo, según ellos mencionan. ¿Qué puede decir usted al respecto? Mira, yo creo que todo eso es una falsedad, porque Monseñor pues tiene también, tenemos que saber de que todos tenemos una herencia. Y en este caso, pues él tenía sus tierritas o lo que sea, y eso no es de que no va con lo que él, como sacerdote. Obviamente, de que él se retiró y él va a cuidar de sus posesiones. Lo que ellos están haciendo es que ellos quieren cubrir lo que ellos quieren hacer. Eso que ellos sacaron es una farsa. No hay que creerles nada porque ellos andan buscando nada más cómo justificar alguna acción. Lo hicieron con todos los que han matado a ellos y ellos pues son responsables si algo le pasa a Monseñor. Inclusive dicen que él está bien de salud. Bueno, que ellos den la prueba. Así es, Padre. Nosotros seguimos en oración por Monseñor Abelardo Mata. Pedimos por su vida y salud. Padre Nil de Jesús Hernández, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Y vamos ahora al Vaticano porque han sido muchas las cosas que sucedieron este fin de semana. Comenzamos con el premio que aceptó el Papa León, la Medalla de la Libertad del Centro Nacional de la Constitución. El pontífice intervino en la ceremonia de entrega del galardón que se celebraba en Filadelfia a través de una conexión digital desde Roma. Se convierte así en el primer pontífice que recibe esta distinción en los 38 años de historia del premio. Como hijo de este gran país, fundado por hombres y mujeres valientes que soñaban con la libertad y con una vida mejor para ellos y para sus hijos, me uno a ustedes para pedir las bendiciones de Dios sobre el futuro de América,
para que los elevados ideales consagrados al principio de la Declaración de Independencia sigan guiando el florecimiento de la nación en unidad, justicia y paz. Hoy, mirando hacia el futuro, este histórico aniversario nos ofrece la oportunidad de reflexionar una vez más sobre los principios fundacionales de la nación, con la esperanza de que América permanezca siempre fiel al sueño que le ha valido el título de Tierra de los Libres y Hogar de los Valientes. Nos acompaña ahora desde Castel Gandolfo nuestro corresponsal en el Vaticano, Javier Romero, para hablar de las demás actividades del Papa durante el fin de semana y de cómo conmemoró el 250 aniversario de los Estados Unidos. Javier, parece que el Día de la Independencia reunió de una manera muy especial las raíces estadounidenses del Papa con su misión universal como pastor de la Iglesia. Así es, el Papa León dedicó el 4 de julio a destacar lo que considera el significado más profundo de los ideales fundacionales de Estados Unidos, que la libertad es inseparable de la dignidad de toda persona humana. Y quizá el ejemplo más significativo fue su visita a Lampedusa, precisamente el sábado 4 de julio, donde hizo mucho más que recordar el viaje que había hecho en su momento el Papa Francisco hace 13 años. Llegó a primera hora de la mañana y la visita estuvo marcada por el fuerte viento que soplaba en ese punto del Mediterráneo que casi se lleva el solideo blanco del Papa. El pontífice no quiso permanecer en la plataforma preparada para el acto, sino que quiso recorrer la costa de Cala Pisana, deteniéndose en varias ocasiones a saludar a vecinos, pescadores, voluntarios inmigrantes que acudieron a recibirlo. Abrazó a varios niños, conversó con varias familias y en numerosas ocasiones se detuvo simplemente para escuchar sus historias antes de continuar con la visita. Después hizo una parada en el cementerio de Lampedusa para homenajear a los migrantes muertos durante el viaje a Europa, sobre todo a los niños. Y luego visitó la escultura Puerta de Europa, símbolo de esperanza para quienes alcanzan la isla. Más tarde celebró la Santa Misa en el campo deportivo de Lampedusa. En su homilía comparó el mar Mediterráneo con el camino de Linosa, el que sale en la parábola del buen samaritano. Hoy Lampedusa y Linosa se encuentran a lo largo de un camino tan peligroso como el que iba de Jerusalén a Jericó. Aquí habéis visto no una, sino a miles de personas caer en manos de los salteadores. La visita fue mucho más que un homenaje a su predecesor. Supuso renovar el llamamiento del Papa Francisco para que el mundo nunca se vuelva indiferente ante quienes se ven obligados a abandonar su hogar. Pero León fue un paso más allá, invitando a construir una verdadera civilización del amor. Tan solo unas horas después, el Vaticano hizo pública la carta que el Papa León dirigió a todos los estadounidenses con motivo del 250 aniversario de la independencia. En ella recordó que la Declaración de Independencia afirma que todas las personas han sido creadas iguales y dotadas por su creador de derechos inalienables, y escribió que esas palabras siguen interpelando a cada generación para construir una sociedad que proteja la vida, promueva la auténtica libertad, defienda a los más vulnerables y busque el bien común. El día terminó con un momento más personal porque tras regresar de Lampedusa, el Papa aceptó la invitación del embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burks, y pasó parte del Día de la Independencia con él y su familia en la residencia diplomática. Según se informó, hablaron de los esfuerzos de Estados Unidos por promover la paz, defender la libertad religiosa y también afrontar con claridad moral y valentía los desafíos del mundo actual. La familia del embajador también regaló al Santo Padre, al Papa León XIV, una camiseta de la selección estadounidense para el Mundial, una pelota de béisbol conmemorativa del Freedom 250 y una tarta casera de manzana. En conjunto, la agenda del 4 de julio dejó una imagen muy clara, la de un Papa estadounidense que rinde homenaje a los ideales de su país y que además nos recuerda que estará animando a la selección de Estados Unidos en el próximo Mundial. Javier, da la impresión de que el Papa quiso conmemorar de manera especial el 250 aniversario, incluso sin viajar a Estados Unidos. Ahora, después de unos días tan intensos, ha dejado Roma para instalarse en Castel Gandolfo. ¿Qué podemos esperar de aquí al 27 de julio?
Así es, el domingo 5 de julio, después del rezo del Ángelus, el Papa León dejó el Palacio Apostólico para trasladarse aquí, a Castel Gandolfo. Durante el Ángelus, León XIV reflexionó sobre el Evangelio del día, recordando que la humildad es un elemento esencial para comprender el amor de Dios. También rezó por las víctimas del terremoto de Venezuela e invitó a encontrar esperanza en Cristo en medio de la guerra y el sufrimiento. Permanecerá aquí aproximadamente a una hora del Vaticano, descansando hasta el 27 de julio, que es lunes. Es la segunda vez en su pontificado que recupera esa tradición estival que el Papa Francisco había dejado de lado. Durante este tiempo quedarán suspendidas todas las audiencias generales, privadas y especiales. No obstante, el Santo Padre seguirá teniendo presencia pública, porque todos los domingos de julio rezará el Ángelus desde la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo, y por eso podemos decir que las audiencias generales no las habrá hasta el miércoles 5 de agosto. Por supuesto, nosotros seguiremos aquí informando de todas las actividades que salgan durante este periodo de descanso. Muchas gracias, Javier. Y continuando con los acontecimientos del domingo 5 de julio, el Papa León también envió un mensaje grabado a los participantes de la peregrinación eucarística nacional celebrada en Filadelfia, que se emitió al comienzo de la misa de clausura. Con motivo también del 250 aniversario de Estados Unidos, el Papa invitó a los peregrinos a mirar más allá de la celebración cívica y dirigir la mirada hacia la fuente de la fuerza y la renovación cristianas, la Eucaristía. Que la Eucaristía sea siempre la fuente de vuestra fuerza, de vuestra comunión y de vuestra alegría misionera. Hacemos una pausa y al volver. En Perú, la presidenta electa Keiko Fujimori reza el rosario junto al actor mexicano Eduardo Verástegui para pedir por su mandato y el país. Además, México y Brasil se despiden del Mundial y la Iglesia insta a ir más allá de la emoción y mirar hacia otros desafíos con la esperanza de creer que los cambios son posibles. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y este sábado en Lima, la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, y el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui rezaron el Santo Rosario por la paz y la unidad del país. El encuentro se dio en la sede del partido Fuerza Popular. En declaraciones a la prensa, Verástegui explicó que trajo desde México una imagen de la Virgen de Guadalupe para entregársela a Keiko Fujimori, ante la cual rezaron el rosario por el Perú. En su cuenta de X, el actor calificó a Fujimori como una mujer valiente que ha defendido los valores de la familia y la libertad. Escuchemos más. Y coincidimos en que el primer acto después de ser proclamada, o sea, al día siguiente, el primer acto, rezar un rosario por Perú, cosa que nadie lo había hecho antes en ningún lugar de Hispanoamérica. Entonces me dijo, me encantaría, Eduardo, sobre todo pedir por la unidad y la paz de nuestra nación. Y a eso vine. Somos pueblos hermanos, México y Perú. Y bueno, pues muy contento de que se haya rezado el rosario, que haya tenido la apertura, Keiko, de rezar un rosario en el nombre de la gratitud. Por otro lado, la selección de México se despidió del Mundial este domingo con una derrota de 3-2 ante Inglaterra. Horas antes del partido, la Arquidiócesis Primada de México alentó a que la esperanza que despertó la participación de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no se quede solo en la cancha de fútbol, sino que se extienda a otras áreas de la vida del país. En el editorial de su semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis recordó que la emoción del Mundial pasará, pero los grandes desafíos del país seguirán esperando personas capaces de creer que el cambio es posible. Y también Brasil quedó eliminado del Mundial de Fútbol tras perder ante Noruega en los octavos de final. Como en otros partidos de la selección, este domingo muchas parroquias adelantaron los horarios de las misas para que los fieles pudieran participar de la Eucaristía antes del encuentro. Natalia Queiroz informa desde Brasil. El Mundial cambió la rutina de muchas parroquias brasileñas. Después de la misa, familias enteras se reunieron frente al televisor. Calles decoradas de verde y amarillo reflejaban la expectativa de un país donde el fútbol forma parte de la vida cotidiana. En la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, miles se reunieron para ver el partido. Con el paso de los minutos, la expectativa dio paso al silencio. Y el sueño brasileño de conquistar un sexto título mundial comenzó a desvanecerse.
Un gol de Neymar en los minutos finales despertó una última ilusión, pero el pitido final confirmó la eliminación de Brasil y puso fin a su participación en el Mundial. Hasta el último segundo creí en Brasil. Es frustrante, es triste, pero forma parte del deporte. Tenemos que aceptarlo. La derrota dejó escenas de silencio. Brasil seguirá esperando su sexto título mundial, un trofeo que no conquista desde 2002. Estoy triste como brasileño, pero hay que seguir adelante. Hoy toca esperar el próximo mundial. Este lunes, Brasil volvió a su rutina. La selección se despidió del mundial, pero el sueño sigue vivo en las nuevas generaciones. Brasil perdió, pero no voy a perder la esperanza de que algún día Brasil vuelva a ganar. La esperanza continúa viva en un país donde el fútbol pasa de generación en generación. Los niños siguen practicando este deporte y creyendo en su país. Desde Brasil, Natalia Queiroz, EWTN Noticias. Eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.